Hola, bienvenidos a Libros Amarillos. Hoy vamos a hacer el primer 24 horas leyendo del canal. Ya más o menos pensé qué libros pienso leer, aunque como nunca he tomado el tiempo de cuántas páginas leo por hora o algo así, no estoy muy segura si alcanzaré a leer todos o si me faltarán libros. Pero juntos lo vamos a descubrir. Aquí están los libros que espero leer. Como pueden ver, aquí faltan libros y es porque son los del dador y ahí están sus cubiertas de papel. Va a ser la primera vez que lea la edición linda de este libro, del primero, porque esta es la edición que tenía antes. Y también comenzaremos con Anne de las Tejas Verdes. Son 8 libros, pero sé que este se puede considerar autoconclusivo. Espera un camino largo, ahí los tengo todos. Y si vieron mi video del unboxing, saben toda la tragedia que me pasó con este envío. Y tenía ganas de lecturas ligeras, porque acabo de terminar Harry Potter y los últimos libros son muy largos, entre 600 y 800 páginas. Y ya si me sobra tiempo, que no creo, volvemos al librero a escoger más. Vamos a empezar leyendo El dador de recuerdos. Este libro lo compré de segunda mano y me acabo de dar cuenta que tiene una esquina doblada. Yo creo que era de esas personas que marcan así dónde van. Pero bueno, espero que todo lo demás esté bien. Ahorita son las 10:55 y pues en lo que acomodo todo ya me van a dar las 11 y comenzaremos. Este libro fue escrito por Louise Lowry, fue publicado en 1993 y tiene 238 páginas. Les platico que la novela se centra en un chico de 12 años llamado Jonás. Él vive en una sociedad que en un inicio nos parece utópica porque todo está muy estructurado y perfecto, pero luego nos damos cuenta de que es más una distopía, ya que se vive en la igualdad, así le llaman ahí, que es que no existe ninguna diferencia en nada, como con los colores, en el clima y los sentimientos. Sin embargo, a Jonás se le asigna la misión de ser el receptor de la memoria. Ahí, a los 12 años, a todos se les asigna una misión, que es como la profesión que van a desempeñar. Entonces, Jonás debe de ir con el dador para recibir las memorias que existen desde antes de que existiera la igualdad. Ahí comienza a descubrir muchas cosas, desde lo que es el sol y la nieve hasta el dolor y el amor. Por ello, Jonás se empieza a cuestionar el por qué los demás no pueden conocer estas cosas y por qué el dador tiene que ser quien cargue con todo este peso de los recuerdos. Y ya no les cuento más por si lo quieren leer. Les comparto que mi edición, La Bonita, es de la editorial Everest. Y que cuando me paré fue para ir a buscar mis marcadores de página, que son de esos como metálicos. Hola, oigan, ya terminé el primer libro del dador. Ahorita es la 1:16, ahí pueden ver más o menos, aunque no se enfoca. Nunca había marcado un libro porque lo había intentado con post-its así y no me gustó. Vi en internet que hay esos marcadores y pues marqué así algunas partes que me llamaban la atención. Aunque ya casi se me acaban los marcadores, entonces no creo que me alcancen para los 4. Este libro creo que lo había leído en el 2016, hace 4 años, y lo tenía muy mezclado con la película del dador. Entonces fue muy lindo leer el libro y todo en un día. Y la verdad fue muy rápido, pues un poco más de 2 horas. Yo calculaba que me iba a tardar 3-4 horas por libro, pero pues este era muy delgado. A ver cómo nos va con el que sigue. Yo creo que ahorita me voy a ir por alguna botana, porque siempre que me quedo despierta así en la madrugada me da hambre. Decidí servirme corn pops,
porque así no me tengo que preocupar de manchar mis libros. Ustedes no se confunden popcorns y corn pops. Yo toda la vida me he confundido. Sé que uno es las palomitas y el otro el cereal, pero pues me equivoco siempre. Este libro fue publicado en el año 2000 como secuela a El dador de recuerdos. Trata sobre una chica llamada Nora que nació con una pierna torcida y hace poco quedó huérfana. Como vive en una sociedad que abandona a las personas que tienen alguna dificultad con el objetivo de que mueran, ella debe luchar por permanecer en su lugar. Un grupo de personas importantes reconoce su talento para bordar y se le asigna una misión relacionada con ello. A cambio se le dan ciertos privilegios como un lugar para vivir y comida asegurada. Después de un tiempo se da cuenta de que hay cosas que se le ocultan y deberá descubrir la verdad. Oigan, empecé el segundo libro y ya voy a la mitad y me voy dando cuenta que ni les conté cuál es, ni de qué trata, ni nada. Y tenía mucha curiosidad de releerlo porque creo que es del que menos recuerdo. Y miren, aprovecho para mostrarles mi separador. Es de un dinosaurio y de esos que mueves y cambia. Me gusta mucho y no sabía qué separador usar para estos libros. Y como me parece divertido, pues ese. Les comento que cuando leí los libros por primera vez me sorprendí mucho porque en el segundo libro jamás salen los personajes del primero y al ser una secuela uno espera que estén, para que si los leen no se sorprendan. Otra cosa que me confunde es que en mis recuerdos la protagonista se llamaba Kira, pero al releerlo ya vi que se llama Nora. Pero en el cuarto libro vuelve a salir el personaje y se llama Kira. A menos que sean personajes distintos, no entiendo bien qué pasa con ese cambio de nombres. Si alguien ha leído estos libros y sabe qué onda, por favor explíqueme en los comentarios. Porque la única explicación que encuentro es que sea algo que tenga que ver con la traducción, pero no sé. Pero bueno, lo positivo de este libro es que hay un personaje que se llama Matt y me divierte muchísimo con sus comentarios. Listo, ya terminé el segundo libro. Sí me alcanzó muy bien para marcarlo. Y ya son las 3:52 de la mañana. La verdad ya me cansé, pero seguiré con un libro más. El pasado tenía 251 páginas y el que sigue solo tiene 195. Entonces será un poco más rápido. Pero antes vamos por otra botana o algo, porque si no, no aguantaré. El libro de El Mensajero es el tercero de El Dador y fue publicado en el año 2014. Tiene como protagonista a Mati, el personaje que les comentaba que me divertía mucho en el libro anterior, En busca de Azul. Mati vive en un pueblo, donde el líder es quien los guía y quien le asignará su nombre verdadero a los habitantes, incluido Mati. Y él espera ser llamado Mensajero, por eso el nombre del libro. Y este libro es genial porque ya vemos cómo se conectan los dos libros anteriores, pues salen personajes de ambos. Aunque de los personajes del primer libro aún sabemos muy poco. Y por si se quedaron con la duda de por qué En busca de Azul se llama así, es porque Nora debe teñir los hilos con los que borda, pero el azul no lo pueden hacer ya que no tienen lo necesario. Pero en otro lugar sí que tienen azul.
son las 5:40. Ya estoy súper cansada, creo que ya me voy a dormir, aunque sea unas horas para luego ya seguir. Pero la buena noticia es que ya terminé este tercer libro, que ni les había dicho, se llama El Mensajero. Me gustó mucho, no sé por qué casi no recordaba el segundo y el tercer libro de estos 4, como que los que tengo más presentes son el primero y el cuarto, pero esos también me encantaron. Y antes de dormir, miren a mi hermoso acompañante, Draco. Está escondido abajo de la mesa. Listo, ya dormí como 3 horas o 3 horas y media. Y ahorita son las 9:46 porque ya desayuné y todo. Entonces ya tengo energía para que continuemos. Hoy vamos a seguir con el cuarto y último libro de The Giver, que se llama El Hijo. Y este yo creo que es mi favorito de los 4. No solo porque es amarillo, sino también porque es donde todas las historias se unen. La verdad ya ando muy cansada y aún falta mucho para que completemos las 24 horas. Pero a ver qué tal. Para finalizar con el dador está el libro de El Hijo, publicado en el 2012. Ahí todas las historias convergen para darnos una conclusión. La protagonista se llama Clara y vive en la misma sociedad que se nos presentó en el primer libro. A ella le asignaron la misión de ser biomadre, por lo que su neoproducto se le retira antes de que ella lo pueda ver. Clara, a pesar de que va contra las reglas, se da cuenta de que lo ama, por lo que decide buscarlo. Ahorita son las 10:30 y yo creo que voy a dormir un ratito más porque se me están cerrando los ojos y siento que estoy leyendo muy lento. Entonces mejor dormiré. Miren, hasta Draco está exhausto. Entonces los dos descansaremos un poco más. Como pudieron ver, dormí alrededor de 1 hora más, pero como quiera tenía mucho sueño, porque yo soy una persona muy dormilona. Antes de continuar leyendo, me metí a bañar con la intención de despertar un poco más, pero de igual forma estaba cansada. Yo creo que no fue una muy buena elección estar en ese sillón, porque es muy fácil acomodarse para dormir. Por eso, luego pueden ver que me acomodé sentada, pero no estaba muy cómoda y me movía mucho. Regresé a estar medio acostada y otra vez me estaba quedando dormida y me dije, ya te tienes que cambiar de lugar, a ver si así despiertas. Y así fue. Me fui a otro sillón y tomé unos chocolates M&M's, que son mis preferidos, para ver si por fin me concentraba más. Y sí me funcionó muy bien, ya que pude seguir con más ánimo. Como a la 1 me tomé un descanso para comer y casi a las 2 seguí leyendo. Me gustó mucho esta experiencia de leer los 4 libros en un solo día porque pude entender mucho más los detalles, a diferencia de la primera vez que los leí, porque en esa ocasión leí los primeros 3 y años después, como unos 3 años, ya conseguí el último. Pero pues ya había olvidado algunos detalles de los otros libros. Pero ¿se imaginan lo que fue esperar los siguientes libros cuando se publicó el primero? Porque este salió en 1993, 7 años después, en el 2000, sale En Busca del Azul. Luego de 4 años sacan El Mensajero y hasta el 2012, o sea casi 20 años después de la publicación del Dador, sale el último libro, El Hijo. Y lo peor es que no sabes nada de Jonás y Gabe
los personajes del primer libro hasta que lees el cuarto. Bueno, en el 3 te dan unas pequeñas pistas, pero yo hubiera sufrido mucho esperando esos libros. Miren, no les había mostrado mi taza, que es de Harry Potter. Ahora comenzaré con los libros de Anne. Estos los tengo en inglés, entonces está muy bien que ya estoy más despierta. Y como ya estoy algo cansada, me voy a apoyar del audiolibro para irlo escuchando a la par que lo leo. Anne de las Tejas Verdes es un libro escrito por L.M. Montgomery y fue publicado en 1908. Comienza con Marilla Cuthbert y su hermano Matthew, que deciden adoptar un niño del orfanato para que les ayude a trabajar las tierras. Pero cuando van a recoger al supuesto niño a la estación del tren, resulta que les enviaron a una niña, no a un niño. Y ella es Anne. Anne escrito con una E. Los hermanos no están seguros de quedarse con la niña, pero ella ya se siente encantada con los paisajes y se siente como en casa, por lo que ella se esforzará para convencerlos de que la dejen quedarse. Y con su enorme imaginación consigue entrar al corazón de los Cuthbert. Oigan, me estoy divirtiendo muchísimo leyendo este libro. Y hasta donde voy se parece mucho a la serie, pero sé que después ya no se va a parecer nada. Anne me cae súper bien y hasta dije, ay, yo también me voy a asomar por la ventana, porque Anne en el libro tiene un árbol que le encanta en su ventana y justo en la ventana que está cerca de mí hay un árbol. Y fue un detalle lindo. Eso es todo. Por lo mismo de que Anne es muy creativa, le encanta todos los paisajes y todo eso, decidí salir un ratito a leer, porque con la cuarentena y todo ni siquiera me da el sol ni nada, y dije, bueno, un ratito. Y genial que quedaba acorde con el libro. También, si ven mi separador así como de un pájaro, también lo escogí porque es el libro de Anne y ella vive en un lugar con mucha naturaleza. Yo creo que este libro se va a convertir en uno de mis favoritos. Tenía muchas expectativas porque había visto la serie que está en Netflix y por eso me compré los libros. Y la serie me encantó. Pero la verdad, este libro sí alcanzó completamente mis expectativas y espero que los demás sean igual de lindos. Siento que el libro tiene un perfecto balance con todo, porque Anne es una niña muy diferente, tiene mucha creatividad, a veces es muy dramática, a veces muy positiva, y me sorprende cómo puede estar enojada con una persona por 5 años solo por un comentario, y a pesar de que esa persona se disculpó varias veces. Pero eso es parte de la diversión.
hay muchas escenas que hacen reír y ya espero con ansias leer los que me faltan. Después de algunas horas de estar afuera, ya decidí meterme porque pues ya ni había sol ni nada. Y pues Draco también ahí andaba conmigo, pero se durmió. Y yo encantada de que esté conmigo porque me gusta mucho verlo dormir. Me parece muy tierno. Y yo ya estaba, ay, sí voy a terminar el libro porque faltaban pocos minutos y pues sí me faltaban varias páginas. Pero sí lo logré. Ya faltaba muy poco para cumplir las 24 horas, menos de 15 minutos, y por fin terminé el 5.º libro. Estuvo muy padre porque todos los libros me gustaron. Listo, ya terminé el libro de Anne y son las 10:49. Entonces, pues ya terminé las 24 horas porque no puedo leer otro libro en tan pocos minutos. En total leí estos 5 libros y la verdad sí me cansé mucho haciéndolo. Fue una experiencia diferente, pero me gustó mucho. Y está genial que le atiné a cuántos libros iba a leer. En cuanto al libro de Anne, no entiendo cómo hay gente que puede solo leer el primero. Yo ya quiero terminarlos todos para saber qué va a pasar con nuestra protagonista. Espero que les haya gustado este video. Denle like, suscríbanse y compártanlo. Ya ahorita solo anotaré las fechas en que leí mis libros porque siempre lo anoto en la parte trasera. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Aquí les enseño cómo yo anoto las fechas en que leo mis libros porque me gusta llevar ese registro de cuántas veces los he leído y cuántos años pasan entre esas lecturas. También lo tengo registrado en Goodreads, pero me gusta más tenerlo en el libro en sí. Yo antes nunca rayaba mis libros para nada, pero alguien me regaló un libro que ya esa persona no iba a usar y esa persona anotaba así la fecha en que lo leía y me pareció muy lindo y dije, sí, yo también lo voy a hacer. Eso sí, lo escribo con lápiz para poder borrarlo o cualquier cosa. Y abajito pongo mis iniciales. Hasta arriba es donde pongo la fecha en que terminé el libro. Yo les recomiendo mucho hacer esto. Es muy divertido ver ahí en el libro cuántas veces lo has leído y cómo tu opinión puede ir variando de acuerdo a la edad que tienes cuando lo lees. ¿Ustedes qué opinan? ¿Rayan sus libros? ¿No los rayan? Yo solo les hago eso. No me atrevo a subrayar así las frases que me gusten. Para mí no está bien hacerlo, pero pues cada quien sus libros. Lo que sí quiero comenzar a hacer es identificar las partes que me gustan con los marcadores de página que les mostré.